Bueno, aquí estamos otra vez, con otra de esas historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que son completamente reales. La de hoy trata de un cirujano, no, espera, no es el protagonista, trata de un hombre que, sin darse cuenta, terminó metido de lleno en el negocio familiar más tóxico y disfuncional que te puedas imaginar. Todo porque a su suegra nunca le pareció suficiente para su hija. Agárrense, porque esta historia tiene giros que no se van a esperar. Mi esposa me fue infiel porque a su mamá nunca le caí bien, me divorcié de ella y le arruiné su plan B. Estoy escribiendo esto sintiéndome completamente destrozado. Obviamente, mi esposa es la única culpable de todo lo que pasó, pero no puedo dejar de reprocharme el haber ignorado ciertas señales desde el principio de nuestra relación. La amaba, y pensaba que ella también me amaba a mí, y creí que eso sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Mi esposa, Emily, 29 años, y yo, 29 años, llevamos casados apenas 3 años. Desde el principio, a su madre nunca le caí bien. Al principio pensé que era el típico nadie va a ser lo suficientemente bueno para mi hija. Normalmente eso viene del papá, pero el padre de Emily murió cuando ella era pequeña, así que supuse que su mamá simplemente estaba cubriendo ese papel. Nunca lo dijo abiertamente, pero dejaba muy claro que yo no le agradaba. Se notaba en la forma en que me miraba y me hablaba. Nunca fue directamente irrespetuosa, pero soltaba comentarios sutiles que dejaban claro que no me tenía en muy alta estima. Emily siempre me decía que no importaba, que ella me amaba y que su mamá terminaría por aceptarme con el tiempo. Le creí. Tenía amigos cuyos suegros tampoco los querían y aún así tenían matrimonios excelentes, así que pensé que podíamos lograrlo. Además, su mamá vivía en otra ciudad, así que no era como si estuviera metida en nuestras vidas todo el tiempo. Estaba convencido de que no sería un factor determinante en nuestra relación. Pero como a los 2 años de estar juntos, me di cuenta de lo serio que era el asunto. Estábamos cenando con su mamá y de repente me golpeó la realidad, nunca se había mostrado cálida conmigo, ni un poco. En ese momento me estaba preparando para pedirle matrimonio a Emily, y eso me hizo dudar. Cuando le conté mis dudas, ella me aseguró que su mamá era así con todo el mundo y que ya se acostumbraría a mí con el tiempo. Ojalá le hubiera hecho caso a mi instinto en ese momento. Me habría ahorrado muchos problemas. Aún así, seguí adelante con la propuesta. Emily me prometió que si alguna vez tenía que elegir entre su madre y yo, siempre me elegiría a mí. Yo no le estaba pidiendo que sacara a su mamá de su vida, solo quería saber que ella seguiría respetándome, aunque su madre no lo hiciera. Mirando atrás, creo que ella realmente lo creía en ese momento. No pienso que me estuviera mintiendo entonces. Creo que el verdadero problema era que había pasado toda su vida tratando de ganarse la aprobación de su madre, y los dos subestimamos cuánto control eso le daba a ella. La verdad es que yo no soy mala persona. Ella no me odia porque yo tenga problemas de ira ni porque trate mal a su hija. Soy excelente con Emily, y siempre soy un caballero con su mamá, a pesar de lo despectiva que es conmigo. Simplemente no le gusta mi trabajo. Es de esas mujeres que piensan que si no eres médico o abogado, entonces no tienes un trabajo digno de mencionar. Yo estoy orgulloso de lo que hago. Me dedico a la distribución de materiales para empresas de construcción locales. No puedo manejar 2 cuadras sin ver algún edificio que se construyó con materiales que yo suministré. Gano muy buen dinero y hago una contribución real a mi comunidad. Genero empleo estable y experiencia laboral para varios jóvenes que trabajan conmigo. Estoy realmente orgulloso de lo que he logrado por mi cuenta. Tampoco estoy en la ruina, en un buen año, gano más de lo que probablemente ganaría siendo médico. Pero eso a ella no le importa. Lo único que le interesa es que su yerno tenga un trabajo elegante del que pueda presumir. Siempre sonreía y soltaba comentarios como quien no quiere la cosa, que una amiga de la infancia de Emily se acababa de casar con un cardiólogo o que el hijo de su amiga era abogado corporativo. Si Emily la confrontaba,
Ella solo sonreía y decía que no estaba insultando a nadie. Aprendí a ignorarla cuando estaba presente y a olvidarme de ella cuando no lo estaba. Emily y yo teníamos una casa bonita, sin deudas más allá de la hipoteca, y nos estábamos preparando para formar una familia. Yo consideraba a su mamá como un obstáculo incómodo que tenía que soportar para tener mi vida feliz. No tenía idea de que ella estaba envenenando mi matrimonio a mis espaldas. Todo empezó con Emily volviéndose más protectora con su mamá. Cuando su mamá se quedaba con nosotros, Emily se ponía de su lado más seguido que antes. Si yo intentaba hablar del tema después de que ella se iba, Emily siempre tenía alguna excusa lista. Un día tuvimos una pelea cuando ella dijo que no culpaba a su mamá por tener preocupaciones sobre mi carrera. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, me dijo que ningún padre estaría feliz de que el esposo de su hija fuera un obrero de construcción. Le aclaré que yo no era un obrero, sino que estaba involucrado en el rubro de la construcción y de todos modos no había nada de qué avergonzarse. Varios de mis mejores amigos eran obreros de construcción, hombres trabajadores que mantenían honestamente a sus familias. También le recordé que jamás habíamos tenido problemas para pagar una cuenta, que viajábamos todos los años, y que ella podía trabajar en lo que la hiciera feliz porque teníamos estabilidad financiera de sobra. Discutimos un rato, pero al final ella me dio la razón y pasó el resto del día tratando de disculparse. No volvió a sacar el tema, y pensé que ahí había terminado todo. Entonces descubrí lo de la infidelidad. Estaba revisando nuestras finanzas cuando encontré un cargo de un restaurante al que estaba seguro de que nunca habíamos ido. Era un lugar nuevo, algo alejado, al que Emily llevaba tiempo insistiéndome que la llevara, pero yo simplemente no había encontrado el momento. Al principio pensé que tal vez había ido sola, pero eso no tenía sentido, el monto era demasiado alto para una sola persona. Después pensé que quizás había salido con amigas, pero tampoco cuadraba, ella me lo habría contado, y dudaba que hubiera pagado la cuenta de todo el grupo. Me quedé un buen rato mirando ese cargo fijamente. Ya sospechaba la explicación más obvia, pero quería quedarme en negación todo el tiempo posible. Con el tiempo tuve que enfrentar la posibilidad de que había ido a cenar con otro hombre. No saqué conclusiones apresuradas, pero tampoco descarté la teoría, simplemente decidí investigar en silencio. Seguí actuando como si todo estuviera normal. Esa noche mencioné el restaurante y le pregunté si quería que fuéramos el fin de semana siguiente. Se le iluminó la cara y dijo que no podía esperar para por fin conocerlo. No dio ninguna señal de que ya había estado ahí. Algo se retorció dentro de mí. Sabía con certeza que ya había estado en ese lugar, y me estaba mintiendo en la cara, además de manera muy convincente. Aún así no dije nada. Pasamos el resto de la noche haciendo planes mientras yo observaba su falsa emoción, sintiendo que ya no reconocía a la persona que tenía enfrente. Los días siguientes no fueron fáciles. Me quedaba despierto de noche debatiendo conmigo mismo si realmente me estaba engañando o no. Una de esas noches sin dormir, revisé su teléfono y no encontré nada. Pero eso no bastó para tranquilizarme. Ya me había mentido una vez, y tenía que haber una razón. Si no estaba en su teléfono, tendría que buscar la prueba de otra forma. Contratar a un investigador privado no fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Si ella era lo suficientemente lista como para cubrir sus huellas, esta era mi mejor oportunidad de descubrir la verdad, y si realmente me estaba siendo infiel, esa prueba sería clave durante el divorcio. Yo había firmado un acuerdo prenupcial para proteger mi negocio cuando nos casamos. En su momento, ella lo entendió e incluso apoyó mi decisión. Ese acuerdo también reducía drásticamente lo que le correspondería a ella si alguna vez la sorprendían siéndome infiel. Si realmente había una aventura, necesitaba pruebas irrefutables para poder hacerlo valer. Solo pensar en la posibilidad del divorcio me revolvía el estómago, pero sabía que tenía que ser realista. Mi futuro y todo lo que había construido en la vida estaban en juego. El investigador me llamó como 2 semanas después.
Nunca voy a olvidar lo que sentí cuando me preguntó si podíamos vernos en persona. Tenía la esperanza de que me llamara para decirme que había desperdiciado mi dinero. No tuve esa suerte. En el momento en que me senté frente a él y vi la carpeta sobre la mesa, supe que mi matrimonio se había acabado. Dentro había fotos de Emily cenando con otro hombre, alguien que no reconocí, en otro restaurante distinto. Había fotos de ellos besándose afuera del edificio donde él vivía, y luego entrando juntos. Según las marcas de tiempo, ella salió de ahí unos 45 minutos después. No es mucho tiempo, pero claro, el tiempo no es un lujo cuando tienes un esposo esperándote en casa. El investigador también había identificado al hombre, era cirujano en un hospital cercano. Casi me da risa cuando lo escuché. Claro que sí, un cirujano. De repente todo cobró sentido, las palabras de su madre finalmente se le habían metido en la cabeza. Solo pensar que mi suegra había animado a su hija a engañarme, que Emily realmente lo había hecho, y que estaba usando mi dinero para salir a cenar con otro hombre, me llenó de una rabia que nunca había sentido antes. Tuve que manejar durante una hora solo para calmarme antes de volver a casa. Estaba en un estado tan malo que no confiaba en mí mismo para no hacer alguna tontería si llegaba a casa así de enojado. No perdí tiempo en contratar un abogado. Seguí todos sus consejos de inmediato, congelé su tarjeta y la cuenta conjunta, aseguré mis documentos, saqué copias de todo lo que me había dado el investigador y las guardé en un lugar al que ella no tuviera acceso. Sentía que estaba exagerando, pero no iba a arriesgarme. Si ella se daba cuenta de lo que estaba pasando antes de que yo estuviera listo, no quería que ninguna prueba desapareciera. Ella sigue completamente ajena a lo que estoy planeando. Debo admitir que estoy disfrutando mantenerla en la oscuridad, por ahora, es la venganza más pequeña que le puedo dar por haberme engañado. Cuando todo salga a la luz, ahí sí voy a hacer que lo pague de verdad. La infidelidad fue el golpe final, pero el verdadero problema empezó años antes, cuando Emily nunca logró separar su matrimonio de la necesidad de aprobación de su madre. Da tristeza, porque se nota que le diste todas las oportunidades del mundo para demostrarte lo contrario, ignoraste los comentarios, trataste de mantener la paz. Y confiaste en ella cuando te prometió que siempre elegiría el matrimonio si alguna vez tenía que decidir. Descubrir que el otro hombre era cirujano probablemente respondió muchas preguntas de golpe. Eso no justifica la infidelidad, pero sí deja bastante claro hacia dónde se habían corrido sus prioridades. Que ese cambio haya venido de su madre o de ella misma ya ni siquiera importa demasiado, al final, la decisión fue suya. Actualización 1. De verdad no puedo agradecerles lo suficiente. El apoyo que recibí en mi publicación significó muchísimo para mí. En ese momento, el dolor todavía estaba muy fresco, y no podía evitar sentir que todo era culpa mía por haber tratado de ignorar cómo se sentía su mamá respecto a mí. Ahora sé que no fue así. Las únicas culpables aquí son mi esposa y su madre, por empujarla por el camino equivocado. Lo único que hice mal fue confiar en la mujer con la que me casé. Terminé teniendo que hablar con Emily antes de estar completamente listo para eso. Ella intentó usar su tarjeta en algún lugar y se la rechazaron, así que, antes de que alguien piense que estoy siendo un abusador financiero, ella tiene su propia tarjeta y su propio dinero. Pero también tenía una tarjeta a mi nombre que estaba autorizada a usar para gastos extra. Esa fue la que congelé. Cuando llegó a casa ese día, empezó diciendo, algo raro pasó hoy. Le pedí que continuara. Me explicó que había intentado pagar por ropa que había comprado y que la tarjeta fue rechazada. Pensó que era un error y vino a preguntarme si yo sabía algo. Ya tenía preparada una excusa sobre un supuesto fraude con la tarjeta, pero sentí que ya no la necesitaba. Le iban a entregar los papeles del divorcio en cualquier momento, así que le dije la verdad. Congelé la tarjeta porque no quería que usara mi dinero para salir a cenar con su novio. Se quedó mirándome como si hubiera visto un fantasma. Me encogí de hombros y volví a lo que estaba haciendo. Primero me preguntó si estaba bromeando.
Después me preguntó si tenía idea de lo humillada que se había sentido, que todo el mundo la miraba como si fuera una criminal tratando de usar una tarjeta robada. Le pregunté si en serio estaba tratando de hacerse la víctima. Ella insistió en que sí era la víctima, que yo la estaba castigando por un novio imaginario. No dije nada más, solo saqué mi teléfono y le mostré las fotos que me había dado el investigador. Se quedó mirándolas un momento, y después empezó con las mentiras y las excusas. Que él era solo un colega, que habían salido a un almuerzo de trabajo, que después fueron a su departamento a recoger unos archivos. Le dije, qué curioso, no sabía que trabajabas con cirujanos. No pudo esconder la sorpresa en su cara, claramente no esperaba que yo supiera quién era él. Le dije que empezara a decir la verdad, y por fin lo hizo. Admitió que llevaba tiempo pensando en dejarme, y que empezó a salir con él para estar segura de si eso era lo que realmente quería. Me dijo que había salido con él un par de veces y que se dio cuenta de que todavía me amaba a mí. Cuando le pregunté si se había acostado con él, se quedó callada. Para mí, ese silencio fue tan bueno como una confesión. Dijo que había sido un error estúpido y que lo sentía mucho. No sé qué me pasó, pero respondí por ella, su mamá la convenció de salir con alguien más, y ella aceptó. Se quedó callada un momento, como si estuviera calculando qué respuesta me haría enojar más. Finalmente admitió que su madre se lo había presentado y la había presionado para salir con él varias veces. Yo ya sospechaba que su mamá estaba detrás de todo esto, pero escucharlo confirmado en voz alta fue algo completamente distinto. Le dije lo decepcionado que estaba de ella. Pasé años creyendo que su madre nunca sería un obstáculo entre nosotros, y dolía muchísimo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Ahí Emily cayó todavía más bajo. Se dedicó a hundir por completo a su propia madre, dijo que yo había tenido razón desde el principio, que su mamá sí era un verdadero peligro para nuestro matrimonio. Que cortarla de nuestras vidas por completo solo nos fortalecería como pareja. Le dije, ¿qué matrimonio? Me miró como si le hubiera dado una cachetada. Entonces me tocó a mí. Le conté todo, lo de la tarjeta, lo del investigador, lo del abogado de divorcio. Estuvo a punto de llorar durante toda la conversación. Después le recordé lo del acuerdo prenupcial y que tenía pruebas de que el matrimonio se estaba terminando por infidelidad. Las cosas no iban a salirle bien económicamente, tendría suerte si lograba conservar su auto. Empezó a temblarle las manos, algo que siempre le pasa cuando tiene miedo. Dijo que esto no era lo que ella quería, que no quería empezar de nuevo, que solo había sido una idea tonta que su mamá le metió en la cabeza. Le pregunté cómo pensaba que iba a terminar todo esto, si de verdad esperaba que todo volviera a la normalidad después de probar otra relación por un tiempo. No supo qué responder, solo siguió repitiendo cuánto lo sentía. Ahí fue cuando dejé de intentar hablar con ella. Ya había escuchado todo lo que necesitaba saber. Pronto le van a entregar los papeles del divorcio. Lo único que falta es que se mude de la casa. Quedarse con su mamá no es una opción, porque vive demasiado lejos para poder llegar a su trabajo desde ahí, así que está arreglando mudarse con una amiga que vive cerca. Debería estar fuera de la casa en un par de días, y después solo queda hacerlo todo oficial. Con suerte, el acuerdo prenupcial hará que el divorcio sea rápido y no tengamos que perder mucho tiempo en eso. Actualización 2. El acuerdo prenupcial fue mi salvación en el divorcio. Mi negocio quedó completamente protegido, y me quedé con la casa. Ella se llevó algunas cosas y una suma de dinero, que sinceramente no me costó nada entregarle. Considerando nuestro nivel de ingresos, la pensión alimenticia habría sido devastadora si no hubiera pensado en protegerme antes de casarnos. A pesar de que había estado saliendo con otro hombre, Emily no estaba nada contenta con el divorcio. Creo que estaba más molesta por perder su cómodo estilo de vida antes de tener la oportunidad de instalarse con el otro tipo. Su madre, en cambio, estaba encantada. Me llamó una sola vez durante el proceso de divorcio para darme el pésame,
prácticamente podía escuchar su sonrisa a través del teléfono. Terminó la llamada diciéndome que todavía era joven y que seguramente encontraría a otra mujer dispuesta a vivir mi estilo de vida. Ese es exactamente el tipo de puñalada disfrazada de comentario amable que siempre lanzaba. Me alegró sacarla de mi vida para siempre. Poco después de que se finalizara el divorcio, busqué al cirujano en redes sociales. Ya habían empezado a subir fotos juntos en su perfil. Para alguien que no quería divorciarse, se movió bastante rápido. Así que le mandé un mensaje directo y le conté todo. Sentí que estaba haciendo un servicio público. Si yo estuviera saliendo con una mujer casada sin saberlo, definitivamente querría que alguien me lo dijera, y además él merecía saber exactamente qué tan controladora era la madre de ella. Juntos, esos dos eran una combinación tóxica, y si podía salvar a otro hombre de eso, sentía que era mi responsabilidad. La verdad es que solo quería ver arder su nueva relación. No se merecía un final feliz después de lo que me hizo. Le conté cada detalle, desde los comentarios despectivos de la madre, hasta cómo la había puesto en mi contra poco a poco, hasta que Emily terminó saliendo con él mientras todavía estábamos casados. Me aseguré de dejarle claro que eso había sido la causa directa de nuestro divorcio. Al principio se mostró muy escéptico, no me creyó ni una palabra. Como esperaba, no tenía idea de que Emily estaba casada. Tuve que mandarle fotos de la boda para convencerlo. Finalmente me creyó, y se puso furioso. Me dijo que necesitaba hablar con ella y se desconectó de inmediato. No supe nada de él durante los días siguientes. Esperé pacientemente. Tenía ganas de escribirle para preguntar cómo habían salido las cosas, pero sentí que eso ya sería pasarme de la raya. Solo me preocupaba que ella hubiera logrado convencerlo de quedarse a su lado con más mentiras. Nunca volví a saber nada del cirujano después de eso. Supongo que decidió cortar por completo cualquier lazo relacionado con Emily y su familia de locos, y eso me incluía a mí. No lo culpo. Era un drama demasiado enredado para meterse en él a la mitad. Curiosamente, la primera en llamarme fue la mamá de Emily. Estaba furiosa. Siempre supe que no le caía bien, pero antes había una capa delgada de civilidad cubriéndolo todo. Esta vez ya no le importó ocultar lo que sentía. Al parecer, el cirujano era sobrino de una amiga suya, y exponer a Emily frente a él significaba exponerla frente a todo ese círculo de amistades. Sinceramente no sé si le creo del todo, no entiendo por qué esas amistades no sabían que Emily estaba casada. Tal vez sí lo sabían y se lo ocultaron al cirujano. La verdad, tengo la sensación de que toda esa familia está mucho más enredada de lo que pensaba. Me llamó de todo lo que se le ocurrió. Mi parte favorita fue cuando dijo que no esperaba nada mejor de un obrero de construcción sin estudios. Como si no hubiera ido a la universidad, y como si no ganara más dinero del que ella ha ganado en su vida. Pero mientras yo no estuviera en su lista de profesiones aprobadas, no valía nada para ella. Disfruté cada segundo de esa perorata. Llevaba años despreciándome sin ningún motivo real. Se sintió liberador darle por fin una razón de verdad. Tampoco me quedé callado con ella. Ya no era mi suegra, era simplemente la madre de mi exesposa infiel, y en parte era responsable de que este matrimonio se hubiera acabado. No le debía ningún respeto, y se lo dejé bien claro. No levanté la voz, pero tampoco me guardé nada, le dije exactamente lo que pensaba de su hija y de qué tipo de mujer podía criar a alguien así. También le lancé una pregunta directa: ¿qué clase de madre alcahuetea a su hija casada para que le sea infiel a su esposo? Cuando ya no pudo soportarme más, le pasó el teléfono a su hija. Me sorprendió descubrir que Emily había estado en la habitación todo ese tiempo. Ella también estaba furiosa. Primero me dijo que no tenía derecho a hablarle así a su madre. Le respondí que iba a hablarles a las dos como me diera la gana. No se quedó mucho tiempo en ese tema, empezó a quejarse de que yo no podía soportar verla feliz, que si ya no quería seguir casado, al menos podía dejarla encontrar la felicidad con alguien más.
Le dije que yo no había hecho nada para sabotear su relación, que solo le había contado la verdad a él, y que él merecía saber en qué se estaba metiendo. Lamentablemente para ella, a él no le gustó nada lo que escuchó. Colgué antes de darles oportunidad de decir algo más, y bloqueé los 2 números inmediatamente después. No me importaba escuchar nada más de lo que tuvieran que decir. Lo único que me importaba era que su relación de rebote se había caído a pedazos. Saber que su propio plan tonto le había costado prácticamente todo me dio toda la paz que necesitaba. Y ahora estoy siguiendo con mi vida. Mi negocio va viento en popa. He tenido mucho más tiempo libre para dedicarle a mi trabajo y empecé a expandir mi base de clientes más allá del área local. Si sigue funcionando bien, voy a tener que contratar más personal. Ver todo lo que he construido todavía me llena de orgullo, gano buen dinero, genero empleo, y contribuyo de verdad a mi comunidad. Ni Emily ni su madre podrán quitarme eso jamás. Nunca deberías conformarte con una pareja que no esté 100% de tu lado a la hora de defenderte. Su madre merece toda la crítica del mundo por meterse donde no la llamaban, pero Emily tenía 27 años. En algún punto, mi mamá me convenció deja de ser una explicación y empieza a sonar como una excusa. Mucha gente lidia con padres controladores sin necesidad de andar saliendo a escondidas con otra persona a espaldas de su pareja. La ironía más grande es que Emily y su madre pasaron años mirando por encima del hombro tu carrera, solo porque no sonaba lo suficientemente prestigiosa. Al final, el hombre con el trabajo común terminó quedándose con su negocio, su casa, su reputación y la tranquilidad de poder dormir en paz por las noches. La persona que perseguía la vida prestigiosa terminó perdiendo la vida estable que ya tenía. ¿Te habrías casado con alguien si sus padres te hubieran dejado claro desde el primer día que no les caías bien? ¿Te ha pasado algo parecido alguna vez? Cuéntanos tu historia en los comentarios, nos encanta leerlos. Gracias por acompañarnos una vez más en este rincón de historias que a veces parecen más de ficción que de la vida real. No te vayas sin darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la próxima historia que vamos a traer. Nos vemos pronto.